Hola, soy Miguel Angoitia y junto con la profesora Paloma Tobes Portillo, ambos del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a tratar la cuestión de las exenciones objetivas en el impuesto sobre sociedades. En un vídeo anterior, al hablar del sujeto pasivo y del hecho imponible del impuesto sobre sociedades, dijimos que en el impuesto sobre sociedades existen agentes que van a estar exentos en todo o en parte. Estos agentes exentos, estas exenciones subjetivas que contempla el impuesto sobre sociedades, implican que habrá empresas, sociedades o sujetos pasivos que estarán exentos por la totalidad de sus actividades o por parte de ellas. Por ejemplo, el Estado está totalmente exento del impuesto sobre sociedades y las entidades sin fines de lucro son entidades que están parcialmente exentas. Al margen de estas exenciones subjetivas que ya hemos visto en el impuesto sobre sociedades, nuestro impuesto también contempla una serie de rentas que se van a declarar exentas en el impuesto sobre sociedades. Estas son las exenciones objetivas. Estas exenciones objetivas no son, por lo tanto, sujetos pasivos exentos o contribuyentes exentos, sino rentas exentas. ¿A qué se deben estas exenciones? Estas exenciones objetivas se deben principalmente a cuestiones relacionadas con la doble imposición. Básicamente lo que va a haber es un problema técnico de doble imposición y en el caso de España, una de las soluciones posibles para corregir esta doble imposición van a ser estas exenciones objetivas. Las exenciones objetivas, por lo tanto, van a ser rentas exentas para evitar la doble imposición. En concreto, hay tres tipos de exenciones por doble imposición. En primer lugar, lo que son los dividendos procedentes de cualquier tipo de entidad, en particular entidades residentes. También las plusvalías que se generan cuando se venden acciones de entidades residentes. Además, estará el caso de los dividendos y las plusvalías que se reciben por participar o por vender acciones de entidades no residentes en España. Y por último, tenemos el tercer caso, que es un caso más especial que se relaciona con las rentas que una empresa española recibe en el extranjero porque en el extranjero está operando a través de un establecimiento permanente. Estas tres son las tres exenciones que vamos a ver a continuación. Comenzaremos viendo los dividendos de las entidades residentes, posteriormente las plusvalías que se generan en la transmisión de acciones de entidades residentes, ampliaremos estos dos casos para considerar qué sucede cuando la empresa en la que participamos es no residente y por último veremos qué sucede con los establecimientos permanentes en el extranjero. Bien, vamos a comenzar viendo qué sucede cuando una empresa española recibe dividendos de otra entidad residente en España. En estos casos existe un problema de doble imposición. ¿Cómo se genera esta doble imposición? Pues es algo muy fácil. La empresa en la que nosotros estamos participando está generando un beneficio. Ese beneficio, lógicamente, tributa en su impuesto sobre sociedades. Además, esta empresa puede decidir distribuir parte de ese beneficio en dividendos a sus accionistas. Y nuestra empresa precisamente es accionista de esa empresa, por lo tanto va a recibir un dividendo. Y lógicamente lo tendremos que declarar en nuestro impuesto sobre sociedades. Ahí tenemos este dividendo pagando dos veces el impuesto sobre sociedades. Primero como beneficio en la empresa que lo genera y posteriormente como dividendo en nuestra empresa que es la que recibe el dividendo. Ahí se genera la doble imposición y esta exención que nosotros vamos a ver a continuación lo que pretende es corregir este problema. Esta solución que tenemos en la normativa española para corregir la doble imposición es una de las dos, bueno, existen teóricamente más posibilidades, pero es una de las dos posibilidades que el sistema tributario español da para corregir la doble imposición. Es el sistema de corrección por exenciones. El impuesto sobre sociedades también contempla un régimen alternativo, que es el régimen de las deducciones. Hay que aclarar ya desde el principio que ambos regímenes de corrección de la doble imposición son totalmente incompatibles, es decir, o bien optamos por el sistema de exención o bien optamos por el sistema de las deducciones. En el caso de que optemos por el sistema de las exenciones por doble imposición, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que un dividendo esté exento en el impuesto sobre sociedades? Esas condiciones son solamente dos. Se tienen que cumplir al mismo tiempo, de forma simultánea. La primera condición se refiere a que la participación que nosotros tenemos en la otra empresa sea una participación relevante, lo que se denomina que sea una participación significativa. ¿Cuándo se considera que una participación es significativa? En el momento en el que se cumple cualquiera de los dos criterios suficientes. Primera posibilidad, que participemos en el capital social de la otra empresa en al menos el 5%. En el momento en el que nuestra participación, ya sea de forma directa o bien indirecta a través de otra serie de empresas intermedias, supere ese 5%, automáticamente cumplimos la condición de participación significativa. Lógicamente, tener el 5% del capital social de una empresa es algo relevante. En el caso español, además, hay que decir que existen casos especiales relacionados con las participaciones en los holdings. Si bien en este vídeo, por cuestiones de sencillez, no las vamos a tratar.
La otra alternativa existente para considerar que una participación en otra empresa, en acciones en otra empresa, es relevante, es que estemos hablando de una magnitud en términos económicos absolutos que sea importante. Esta condición se cumple cuando el valor de adquisición de estas acciones supera los 20 millones de euros. Lógicamente, estas acciones pueden comprarse en varios momentos del tiempo. Bueno, pues si todos los valores de adquisición de las acciones que nosotros tenemos de esa empresa superan los 20 millones de euros, la participación también se considera que es significativa. Basta con que se cumpla una de las dos condiciones. Muchas veces se cumplen los dos a la vez. Fenomenal. Con que se cumpliese uno sería más que suficiente. La segunda condición que hay que cumplir para que el dividendo se considere exento es una cuestión de índole temporal. Es un requisito temporal que nos dice que tenemos que tener estas acciones desde al menos un año antes del momento en el que el beneficio se distribuye a los accionistas. Vale, esta condición es muy fácil de cumplir, pero a lo mejor se da el caso en el que nosotros somos una empresa que hemos comprado las acciones hace relativamente poco. En estos casos, si hemos comprado las acciones hace, por ejemplo, 8 meses, lógicamente no cumplimos esta condición. La normativa del impuesto sobre sociedades relaja el cumplimiento de esta obligación y nos dice que si existe un compromiso por parte de la empresa para mantener en el futuro estas acciones de forma que se complete el plazo de un año, también tenemos derecho a aplicar la exención. Es decir, o bien ya se ha cumplido este plazo o bien tenemos un compromiso para que se cumpla. Si cumplimos la condición de participación significativa y al mismo tiempo tenemos las acciones desde hace más de un año o tenemos el compromiso de tenerlas al menos un año, cumplimos los dos requisitos necesarios para que el dividendo que hemos recibido se encuentre exento del impuesto sobre sociedades. Esta regla de exención se aplica siempre, si bien tiene dos salvedades. La primera salvedad proviene de aquellos casos en los que el dividendo que nuestra empresa está recibiendo fue gasto fiscalmente deducible en origen, es decir, en la empresa que nos paga el dividendo, en la empresa que está generando el dividendo. Esto, de acuerdo con la normativa española, es muy improbable que suceda, porque la propia norma del impuesto sobre sociedades prohíbe explícitamente que los dividendos sean considerados fiscalmente deducibles en el impuesto. En el caso de que estuviésemos recibiendo el dividendo de una entidad no residente, podría ser algo más habitual, pero desde luego si el dividendo proviene de una entidad residente en España es algo totalmente anómalo. La segunda excepción en la que no se aplicaría esta exención de los dividendos tiene que ver con los fondos de inversión, en general con todas las instituciones de inversión colectiva. Las instituciones de inversión colectiva tienen un régimen especial en el impuesto sobre sociedades que nos dice en su artículo 52.1 de la ley que estas entidades van a tributar al 1% y al 0%. Es decir, en el caso de que existiese doble imposición, con un tipo de gravamen del 1 o del 0%, la doble imposición va a ser algo totalmente irrelevante, algo minúsculo. Y por lo tanto, este artículo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades nos dice que no merece la pena corregir la doble imposición y no se aplicaría esta exención. Al margen de lo que son los dividendos, una empresa puede vender las acciones que tiene en otra. En ese caso puede que estemos en dos situaciones posibles. O bien hemos vendido las acciones y ganado dinero, tenemos una plusvalía, o bien hemos vendido las acciones y perdemos dinero. Vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos una ganancia, una plusvalía, como consecuencia de la transmisión de acciones de una entidad residente. En ese caso, de nuevo, puede aparecer la exención por doble imposición. Para que se cumpla la exención por doble imposición, es imprescindible que la participación sea significativa y esa participación significativa se definiría exactamente igual a lo que hemos hecho en el caso de los dividendos. También hay que cumplir una condición temporal que recuerda mucho a la de los dividendos, si bien hay que matizarla un poco. Aquí lógicamente no podemos hablar de la fecha de un año con respecto a la fecha en la que resulta exigible el dividendo, cuando se genera el derecho a la percepción del dividendo, porque aquí no hay dividendo, lo que se están haciendo es vender acciones. Por lo tanto, la condición de mantenimiento en el tiempo lo que nos dice es que hay que tener las acciones al menos un año antes de venderlas. Bien, en el caso de las plusvalías generadas por la venta de acciones, de nuevo las condiciones son súper parecidas a las de los dividendos, por lo tanto, y no hay ninguna dificultad especial. Si bien hay tres casos muy específicos donde no se aplicaría esta exención. Se trata de casos muy particulares, como el que tendría que ver con las participaciones que nosotros podamos tener en entidades que se consideren entidades patrimoniales, con algunas salvedades, en los casos de transparencia fiscal internacional o, de nuevo, el caso que ya hemos visto anteriormente de las instituciones de inversión colectiva. ¿Qué podría pasar si nosotros recibimos un dividendo o bien obtenemos una plusvalía como consecuencia de la venta de acciones de entidades que en este caso sean no residentes? Es decir, ¿qué implica el hecho de que la entidad en la que estamos participando sea no residente en España? En este caso, tanto sobre lo que era la situación con entidades residentes en España de los dividendos y de las plusvalías, aparece una tercera condición adicional.
Es decir, vamos a tener que seguir teniendo una participación significativa, que ya conocemos cómo se calcula. Vamos a tener que cumplir la condición de mantenimiento temporal, en el caso de los dividendos, de una manera con respecto a la fecha en la que el dividendo resulta exigible o con respecto a la fecha de transmisión en el caso de las plusvalías. Y lo que vamos a hacer es añadir una tercera condición adicional. Esta tercera condición lo que nos va a exigir es que los dividendos en origen hayan estado sometidos a tributación efectiva. Es decir, que estos dividendos, cuando se generan en la empresa no residente, a la empresa que reside en el extranjero, estén pagando un impuesto sobre sociedades análogo al impuesto español. Y además que lo hagan de forma efectiva, es decir, con un tipo nominal mínimo de al menos el 10%. En el momento en el que el tipo nominal mínimo del impuesto que paga esta empresa en el extranjero por este beneficio que está generando, por este dividendo que está generando, es de al menos el 10%, ya se cumple la condición de tributación efectiva en el extranjero. Este tipo de gravamen de referencia del 10% es el tipo nominal, es decir, un tipo que deja al margen todas las posibles bonificaciones, exenciones y deducciones o demás beneficios fiscales que pueda contener el impuesto sobre sociedades del extranjero. Lógicamente tiene que ser un impuesto análogo al impuesto sobre sociedades, porque lo que queremos corregir es un problema de doble imposición entre dos impuestos sobre sociedades. Para que el impuesto sea análogo tenemos que estar hablando de un impuesto en el extranjero que sea un impuesto que grava la renta o el beneficio o los ingresos que está obteniendo esta empresa en el extranjero. Si el tipo de gravamen nominal es de al menos el 10%, cumpliríamos la condición. Adicionalmente, se va a considerar que esta condición de tributación efectiva en el extranjero se cumple de forma automática, sin necesidad de tener que demostrar nada, en el momento en el que la entidad residente en el extranjero reside en un país con el que España tiene firmado un convenio de doble imposición en el que resultan de aplicación las cláusulas de intercambio de información. Si el Reino de España tiene suscrito con el país de residencia de esa entidad un convenio de doble imposición que incluye expresamente esta cláusula de intercambio de información, automáticamente el impuesto sobre sociedades va a considerar que se cumple la condición de tributación efectiva. Existe una única salvedad, muy fácil de pensar, y es, ojo, si estamos hablando de una entidad que reside en un paraíso fiscal, aquí no se va a aplicar esta condición de tributación efectiva y por lo tanto no tendríamos derecho a la exención. A su vez, esta exención tiene una salvedad, y es que estemos hablando de paraísos fiscales que estén dentro del ámbito de lo que son los Estados miembros de la Unión Europea, siempre y cuando, estando dentro del ámbito de un país del territorio de la Unión Europea, la empresa se hubiese constituido y estuviese operando con motivos económicamente válidos, es decir, que estuviese operando de forma ordinaria y que no se hubiese creado única y exclusivamente para lograr una menor tributación. Actualmente, después de la salida del Reino Unido, esto puede que no sea tan relevante, pero hay que pensar que cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, había muchos territorios dentro del Reino Unido que podían ser considerados paraísos fiscales, como por ejemplo las islas del Canal de la Mancha o la isla de Man, por ejemplo. Bien, salvo el caso de los paraísos fiscales y sus excepciones, en principio, si cumplimos la condición de tributación efectiva en el extranjero, estos dividendos y estas plusvalías estarían exentas en el impuesto sobre sociedades español. De nuevo, igual que en el caso de las entidades residentes, hay una excepción importante y es el caso de aquellos dividendos que fiscalmente hubiesen sido deducibles en el caso de la entidad pagadora. Ya hemos dicho que esto en el caso de las entidades residentes es algo muy poco probable porque el impuesto sobre sociedades español lo prohíbe. Pero claro, el impuesto sobre sociedades en origen extranjero sí podría permitir esa deducibilidad. En ese caso, los dividendos no estarían exentos. Por último, volvemos a recordar que este régimen de corrección de la doble imposición es absolutamente incompatible con el mecanismo de las deducciones para corregir la doble imposición a nivel internacional. Bien, ¿cómo se calcula la exención en todos estos casos? Lógicamente, habría que pensar que la exención va a alcanzar a la totalidad del dividendo o a la totalidad de la renta positiva, de la plusvalía, que se obtiene al vender las acciones. Bien, esto es así, pero a partir del 1 de enero del año 2021 ha habido un pequeño cambio y se va a considerar que la exención solamente alcanza al 95% de los dividendos o al 95% de la plusvalía generada. Es decir, se va a reducir el importe de la exención que se puede aplicar en un 5%. Esta reducción se efectúa porque se considera que ese 5% se correspondería a lo que son gastos de gestión de estas acciones que nosotros tenemos o estas operaciones de obtención de dividendo y de transmisión de las acciones. Y por lo tanto, si son gastos de gestión, técnicamente hablando, no merecerían estar exentas. ¿De acuerdo? Entonces,
realmente nosotros vamos a calcular la exención no sobre la totalidad de los dividendos o de las plusvalías, sino sobre el 95% de estas cantidades. Existen unos casos muy específicos en los que no se aplicarían, en algunos casos de dividendos, esta salvedad del 5%, es decir, la exención puede llegar a ser el 100% en casos muy concretos, en el caso de que el importe de la cifra de negocios del año anterior sea relativamente reducido, en el caso de que estemos hablando de entidades con un porcentaje de participación muy alta o en el caso de que estamos hablando de los 3 primeros años de constitución de una entidad. Pero dejando al margen estas excepciones en las que no vamos a entrar en detalle, en principio la exención sería del 95% de la cantidad percibida en concepto de dividendo o de la plusvalía. Por último, para terminar este bloque de las exenciones objetivas, tenemos que hablar de las rentas que una empresa española va a obtener en el extranjero porque está operando en el extranjero a través de un establecimiento permanente. Vamos a suponer que nuestra empresa española opera en un país que no sea España porque allí tiene un almacén, tiene una oficina, tiene una tienda o cualquier cosa, siempre y cuando esa entidad no tenga personalidad jurídica propia en el extranjero, es decir, sea un establecimiento permanente de la entidad española. En estos casos, si la empresa española está obteniendo una renta positiva por la actividad del establecimiento permanente en el extranjero, o bien está obteniendo una renta positiva porque decide vender el establecimiento permanente en el extranjero, o porque decide cesar la actividad del establecimiento permanente en el extranjero, en cualquiera de estos tres casos, lo que se va a decir es que esa renta positiva va a estar exenta en el impuesto sobre sociedades. ¿Cuándo? Pues cuando se cumple una condición que nosotros ya conocemos, y esa condición nos exige que el tipo mínimo nominal de gravamen en el extranjero sea del 10%. Es decir, que estas rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente estén gravadas en el extranjero de forma efectiva. Sería la condición de tributación efectiva que hemos visto en el caso de los dividendos o plusvalías de entidades no residentes. En el caso de que a través de este establecimiento permanente en el extranjero no tuviésemos una renta positiva, sino una renta negativa, estas rentas negativas no se integrarían, salvo excepciones como que tendrían que ver con la transmisión o el cese del propio establecimiento permanente. Y en esos casos, además, habría que minorar el importe de esta integración en función de las rentas positivas exentas o que hubiesen generado deducciones por derecho a doble imposición en el propio impuesto sobre sociedades. De nuevo, como hemos visto en el caso de las entidades no residentes, existe una excepción relativa a los paraísos fiscales. Lógicamente, si esta renta proviene de un establecimiento permanente que está operando en un paraíso fiscal, esta renta no estaría exenta, con la salvedad que ya hemos comentado previamente, de aquellos paraísos fiscales que están dentro del ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea. De nuevo, conviene recordar, por supuesto, que esta exención para las rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento permanente es totalmente incompatible con las deducciones por doble imposición internacional que contempla el propio impuesto sobre sociedades. En definitiva, junto con las exenciones subjetivas, contribuyentes que están totalmente o parcialmente exentos del impuesto sobre sociedades, acabamos de ver que hay tres grupos de exenciones relativas a rentas sometidas a doble imposición que el propio impuesto sobre sociedades, para corregir la doble imposición, va a declarar exentas. Los dividendos, las plusvalías, ya sean de entidades residentes o no residentes, y las rentas obtenidas en el extranjero, obtenidas a través de un establecimiento permanente. Nos vemos en el siguiente vídeo.